estimados alumnos y alumnas, donde ahora hablar de la respuesta inflamatoria sistémica. Los objetivos de esta clase son describir la base fisiológica de la respuesta inflamatoria sistémica, mostrar un modelo conceptual de relación entre injuria y respuesta homeostática o dishomeostática de saber reconocer estas condiciones, describir un modelo conceptual de Piro y aplicar este modelo al concepto de Winning. Fue William Osler, muy precocemente en el siglo XX, quien señaló o intuyó que probablemente en la mortalidad de las infecciones graves la respuesta del huésped podía estar implicada, como señala esta frase, que es famosa ya, probablemente señalando en forma muy intuitiva el rol de la inmunidad innata en la mortalidad y en la morbilidad asociada a las infecciones graves. Los eventos más precoces de la sepsis probablemente tienen que ver con la invasión de algún microorganismo dentro de un tejido y con la muerte de estas bacterias, por ejemplo, en este caso Escherichia coli, como se ve en esta ultramicrofotografía, donde se ve cómo al morir coli se dispara como un geyser, ¿verdad?, de media hora de sustancias químicas que infiltran el tejido y que son las primeras en generar una respuesta o una activación de la inmunidad innata que nos va a defender de esta infección o de esta agresión. En este caso, es la endotoxina que se va a unir a algunas proteínas del huésped para desencadenar el gatillo, la respuesta inmune innata. Como se ve en esta diapositiva, la liberación del lipopolisacárido endotoxina de bacterias que mueren se une esta molécula a algunas proteínas ligantes, que son las proteínas ligantes del lipopolisacárido, y estas a su vez son reconocidas entonces por estructuras que están en la membrana superficial de células vigilantes de la inmunidad innata que están en los tejidos, como los macrófagos, células dendríticas y otras, monocitos, y estos se unen a través de los llamados receptores TLR, Toll-like receptors, que fueron descritos por primera vez en la Drosophila melanogaster. Y estos receptores reconocen distintos componentes de microorganismos que andan circulando por la economía, y al unirse a estos receptores se desencadenan una serie de mecanismos intracelulares que finalmente van a llevar a la activación de genes y la desaparición de genes que van a ser responsables de la producción de citoquinas que van a modular la inflamación. El factor nuclear kappa beta es probablemente un intermediario de esta respuesta fundamental. Es una molécula muy jerárquica. De modo que finalmente la liberación del lipopolisacárido, como ustedes ven, resulta a través de este mecanismo en la producción de citoquinas de distinto tipo que van a modular la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata es inespecífica. ¿En qué sentido? Que puede ser gatillada no solamente por productos asociados a microorganismos, que llamamos los patrones moleculares asociados a patógenos, los PANS, sino también por sustancias tóxicas derivadas de procesos no infecciosos. Por ejemplo, en el trauma se destruyen proteínas, células y se liberan pedazos, restos de DNA, de membrana. Cuando los radicales libres destruyen estructuras del propio huésped, se liberan algunos productos derivados de las proteínas degradadas, de RNA degradado, etc. Todas estas se llaman patrones moleculares asociados a daño, para diferenciarlos de los patrones moleculares asociados a patógenos. Pero ambos, de alguna manera, cuando el organismo tiene la capacidad de reconocerlos como sustancias extrañas y se unen a los TLR, a los Toll-like receptors, y son capaces de activar la inmunidad innata. De modo que la inmunidad innata es inespecífica en el sentido que es activada tanto por infecciones como por procesos de injuria o de daño tisular no asociado a ella. Y la respuesta cuali y cuantitativamente es la misma y va apuntando, por supuesto, a neutralizar el daño, a localizar y a generar una respuesta sistémica cuando es apropiado para defendernos de estas agresiones. La respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta adaptativa donde en la práctica todo en la economía se adapta para generar una serie de cambios circulatorios, metabólicos, humorales, hepáticos, etc.,
para transformar a toda la economía en un campo de batalla cuando el proceso inflamatorio local no ha sido capaz de detener la agresión, de encapsular la agresión, de compartimentalizar la agresión. Y este reclutamiento de una respuesta ya más global se hace a través de mediadores pro y antiinflamatorios, que son derivados, y también de líneas celulares, que son derivadas del proceso inflamatorio local superado o descontrolado. Cuando uno trata de mirar la historia natural del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, uno ve que siempre inicialmente hay una injuria que debe ser lo suficientemente intensa y grave para desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, por supuesto. Y este pic de inflamación, cuando supera cierto umbral, es capaz de producir daños de órganos. Una respuesta inflamatoria per se sistémica no es mala para el huésped, al contrario, se considera un mecanismo defensivo. Sin embargo, si es demasiado intensa, puede, a través de distintos mecanismos que vamos a discutir en las próximas clases, llevar a daños de órgano, y en ese caso se habla de una respuesta inflamatoria disarmónica, disomeostática, y en el caso de SIRS, clínicamente se define como un SIRS severo cuando aparecen estas disfunciones. Posteriormente la inflamación cede y el organismo va hacia la recuperación o hacia la muerte, dependiendo de la gravedad de los procesos que mencioné. Sin embargo, también es importante señalar, y este es el modelo clásico de Royer Bohm, que después de esta reacción inflamatoria tan intensa inicialmente, viene un proceso antiinflamatorio compensatorio que deja que al paciente profundamente inmunosuprimido en el sentido de que su inmunidad celular, especialmente la inmunidad adaptativa, la inmunidad que nos defiende a través de anticuerpos, etcétera, específica, está suprimida. Y por eso, pacientes que a veces han tenido una primera etapa proinflamatoria muy grave, han hecho difusiones de órganos, han estado en cuidado intensivo, han estado con soporte de ventilación mecánica, droga vasoactiva, diálisis, etc. Sobreviven a eso y a veces quedan profundamente inmunosuprimidos durante semanas. Y en ese periodo pueden hacer infecciones nosocomiales o colonizarse en distintos territorios por patógenos hospitalarios. El modelo clásico Bohm siempre dijo, primero viene la proinflamación y después la antiinflamación compensatoria. Sin embargo, entendemos actualmente que ambos procesos ocurren simultáneamente desde el comienzo, antiinflamación y proinflamación. Pero lo que predomina fenotípicamente en el primer estadio es la pro, y después de los primeros 4 o 5 días empieza a predominar el espectro de la antiinflamación. Y esto, por supuesto, es regulado por células, pero también por mediadores inflamatorios. Ustedes ven acá un perfil temporal de concentración en el plasma y distintas sustancias o mediadores que están participando del control del proceso. Y así en las primeras horas se libera interleuquina 6, cuyo pic marca la intensidad del proceso, pero también interleuquina 10, que es fundamentalmente antiinflamatoria, TNF, etc. Posteriormente, entre las 6 y las 12 horas, empiezan a picar otros mediadores, como la procalcitonina, que utilizamos, ¿no es cierto?, para determinar la intensidad del proceso, y más tarde aún algunas proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, que se debe producir en el hígado, y que también se utiliza clínicamente para ir marcando la severidad adecuada de la inflamación sistémica. En esta diapositiva, ustedes ven cómo en un modelo experimental, al inyectar endotoxina a un animal y empezar a estudiar los perfiles temporales de distintos mediadores en el tiempo, se ve que lo primero que aparece en la práctica TNF e interleuquina 6, algunas citoquinas que son relativamente tempranas. Posteriormente aparece procalcitonina, que tiene una vida media de alrededor de 20 horas. Y posteriormente empieza a declinar. Y la proteína C reactiva, que se utiliza bastante en clínica como para marcar severidad de la inflamación, va apareciendo más lentamente. La sepsis se define como un continuo. ¿Qué quiero decir? En general, viene en primer lugar una injuria, una infección, un trauma, lo que sea, y esto puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica que llamamos SIRS. Cuando el SIRS se asocia a infección, lo llamamos sepsis. Y cuando la sepsis, la inflamación sistémica relacionada a una infección,
produce disfunción de órganos, lo llamamos sepsis severa. La sepsis severa sería una sepsis, o sea, una respuesta inflamatoria sistémica asociada a infección, asociada a disfunciones de órganos. Y la expresión más grave de la disfunción de órganos es el shock séptico, que tiene una elevada mortalidad. Es importante puntualizar que cuando se produce una sepsis severa, es decir, hay disfunción de órganos, se parte de un piso de mortalidad de 30%. Cuando hay disfunción circulatoria, esto puede elevarse incluso en algunas series hasta 80%. Por lo tanto, la sepsis severa y el shock séptico se consideran enfermedades catastróficas. Y por lo tanto deben ser reconocidas, ojalá lo más precozmente posible, para instalar las terapias que el cuadro amerita en forma oportuna. Este es el modelo clásico de Bone del consenso del año 92, donde ustedes ven que a la izquierda, ¿no es cierto?, el círculo de la izquierda son infecciones. Cuando la infección genera una respuesta inflamatoria sistémica, la llamamos un SIRS, digamos, la llamamos sepsis. Y cuando hay disfunción de órganos, lo llamamos sepsis severa. Mirando hacia la derecha, se ve que hay condiciones que son no infecciosas, como la pancreatitis, el trauma, la gran quemadura, etc., que pueden producir respuesta inflamatoria sistémica, también los síndromes de isquemia de perfusión, los infartos, etc. Y esta respuesta inflamatoria sistémica puede ser severa, y en ese caso, en vez de sepsis severa, lo llamamos SIRS severo, cuando aparecen disfunciones de órganos. La teoría clásica de Roger Bone dice que primero en los tejidos puede haber una homeostasis fisiológica, está todo tranquilo, hay células vigilantes siempre, como las células dendríticas, los macrófagos, etc. Y cuando hay una agresión del tejido se produce una inflamación local. Imagínense ustedes, por ejemplo, un paciente que llega al policlínico con un panadizo, con una paroniquia, es decir, un absceso al lado de la uña. Un absceso es una herida pequeña con un alfiler, se infectó, digamos, y tiene una colección de pus chiquitita al lado de la uña. Decimos que ahí hay una inflamación local que está encapsulada, decimos es un absceso paraungueal, digamos, y generalmente decimos es una infección probablemente estafilocócica, en el policlínico probablemente se puede drenar y se deja una pequeña curación y eso es todo. Sin embargo, si ese mismo paciente, el personal de salud de ese policlínico, lo ven que está febril y está taquicárdico y le hacen un hemograma y tiene leucocitosis, eso ya no es un absceso paraungueal, eso es una sepsis estafilocócica porque es una infección más una inflamación sistémica. Pero si además de eso, ese personal de salud lo mira y ve que está con cianosis y después se marea y está hipotenso y está en el fondo con disfunciones de órganos, está delirante, eso ya no es una sepsis estafilocócica, es una sepsis severa estafilocócica, diciendo que ya tiene disfunción de órganos. Y la diferencia está en que si hay inflamación sistémica, solamente una sepsis estafilocócica va a requerir antibióticos más el drenaje local. En cambio, si se detecta disfunción de órganos, es una sepsis severa, un piso de mortalidad de 30%, y ese paciente hay que mandarlo, por supuesto, a hospitalizar, porque el cuadro puede evolucionar a una forma mucho más grave. Es muy importante que cuando detectamos o diagnosticamos una respuesta inflamatoria sistémica, nos hagamos estas preguntas. ¿Es normal? ¿Es apropiado? ¿Es contextual? Lo voy a dar con ejemplos quirúrgicos. Por ejemplo, si un médico, un cirujano, opera a un paciente de un cáncer pancreático y hace una operación de Whipple, que es una operación tremendamente destructiva, muy larga y muy compleja, y más encima fue una operación difícil, donde hubo hemorragia intraoperatoria, costó hacer la anastomosis, etc. Es normal que el otro día, al ir a verlo, esté con fiebre, leucocitosis, o sea, esté inflamado. Y se va a inflamar, porque obviamente se produjo daño, destrucción de tejido durante la cirugía. Eso es normal, gran cirugía. Pero no es normal que cuando ya pasaron 7 a 10 días y el paciente después se desinflamó y el médico lo va a dar de alta, por ejemplo, a la segunda semana para la casa, y está muy bien, y de repente lo encuentra con fiebre, con leucocitosis, inflamado. Eso ya no es normal. Era normal el día 1, pero no es normal el día 10. Probablemente el día 10 ya está reflejando que hay una infección o hay una complicación tardía de la cirugía. Al revés, si un becado de cirugía opera a un paciente por una hernia inguinal leve, no complicada, digamos, muy fácil en rigor, una cirugía que es casi ambulatoria, pero al día siguiente lo controla el paciente y está con fiebre, inflamado, etc.,
Eso no es normal. No es normal que alguien se inflame por una cirugía pequeña. Entonces, ahí debemos pensar que hay una complicación. O sea, el contexto donde se da el CIRS es muy importante para señalar si es apropiado o no y tomar las medidas que corresponden. La respuesta inflamatoria sistémica, yo ya señalaba, que tiene aspectos favorables. Por ejemplo, genera un aumento del gasto cardíaco, una redistribución de flujos, lo cual es importante para que los tejidos inicien sus mecanismos de defensa, la reparación, etc. Hay hiperventilación para eliminar el CO2 porque aumenta el metabolismo en el organismo. Hay síntesis de proteínas en fase aguda, que son proteínas que el hígado produce para defendernos de las agresiones, por ejemplo, factores de coagulación, los factores de complemento, proteínas opsonizantes, etc. Hay cambios metabólicos, hay una mayor disponibilidad de glucosa, hay glucositosis, hay fiebre, la fiebre es antibacteriana, etc. O sea, cuando yo detecto que un paciente está inflamado, eso no necesariamente es malo, sino que hay que correlacionarlo con la magnitud de la injuria. O sea, debe haber una proporción entre la agresión que ha tenido el paciente y su respuesta inflamatoria. Toda acción genera una reacción. Lo importante es que estas sean más o menos coherentes y que sean apropiadas. De modo que el CIRS en sí no es lo malo. Lo malo es cuando esta inflamación sistémica es tan intensa o descontrolada que genera daño de órganos. Aquí hay un ejemplo. Si yo inyecto interleuquina 1 en una cantidad muy pequeñita a voluntarios sanos, se va a producir fiebre a las pocas horas. Y la fiebre es importante porque hasta 38,5 más o menos detiene el crecimiento de las bacterias. Va a haber leucocitosis y agregación de leucocitos. Eso es importante porque constituye parte de la defensa de los tejidos. Síntesis de proteínas en fase aguda, que son proteínas opsonizantes, detoxificadoras, etc., que nos van a ayudar y son fundamentales para defendernos de las agresiones. A nivel muscular va a haber hipercatabolismo, que significa movilizar el nitrógeno, destruir aminoácidos, liberar nitrógeno, aminoácidos para que vayan al hígado y den el sustrato para la síntesis de proteínas en fase aguda. Ese es el sentido del hipercatabolismo. Se activan los fibroblastos que nos van a ayudar a la reparación tisular y se recluta la inmunidad celular, que son defensas específicas. Todo eso es bueno para el cuerpo, por supuesto, y eso sucede cuando yo inyecto cantidades muy pequeñitas de interleuquina 1 en voluntarios sanos. Sin embargo, si yo inyecto 10 veces la dosis, estos cambios positivos, defensivos que yo señalé en la diapositiva anterior, se transforman en una pesadilla. Por ejemplo, la fiebre puede llegar a 41 grados. Eso es una fiebre tóxica maligna que produce destrucción de células. La leucocitosis y la agregación de leucocitos son buenas, pero si son excesivas pueden llevar a agresión de los tejidos, daño a los tejidos como el distrito respiratorio, por ejemplo. La síntesis de proteínas en fase aguda es espectacularmente buena porque nos ayuda, son proteínas que nos defienden, pero es incompatible que el hígado las produzca junto con mantener la producción de proteínas básicas estructurales como la albúmina, el VLDL, lo cual lleva a consecuencias a la larga que son muy deleterias. Por ejemplo, el hígado graso, etc. El hipercatabolismo es bueno porque libera aminoácidos que nos sirven para la síntesis de proteínas de fase aguda, pero si es excesivo puede llevar a lo que Frank Serra llamó el autocanibalismo, o sea, que el organismo se empieza a consumir rápidamente a sí mismo. La activación de los fibroblastos es buena, pero si es excesiva puede llevar a fibrosis del pulmón, por ejemplo, y el reclutamiento de la inmunidad celular es bueno, pero si es excesivo puede llevar a mayor daño. De modo que hay un fino balance en la inflamación sistémica entre lo que es bueno y lo que es dishomeostático, deleterio, fisiopatológico. Y eso a veces depende de la dosis, depende de mecanismos reguladores que se pueden descontrolar fácilmente. Nosotros hemos acuñado el término CIRS, por la paradoja de la inflamación, para referirnos a esta dualidad, ¿no es cierto?, este espada de dos filos, en el sentido que nos puede ayudar o nos puede matar. Y voy a explicarlo en la diapositiva que sigue. ¿Por qué pasa esto? Primero porque creo que es muy importante entender que las células que participan de la respuesta inflamatoria son células potencialmente muy agresivas. Imagínense usted un polimorfo nuclear que está representado en la diapositiva. El polimorfo nuclear anda circulando tranquilamente por la vida, digamos, no activado, pero bueno, se activa por alguna sustancia proinflamatoria liberada a raíz de una infección, etc. Es capaz de transformarse en una especie de comando donde libera
Muchos tipos de sustancias, por ejemplo, libera las enzimas granulares que son un montón de proteínas, las colagenasas, gelatinasas, amidoperoxidasas, que pueden destruir células o tejidos. También citoquinas que modulan inflamación, expresa moléculas de adhesión que le van a permitir fijarse al endotelio y penetrar los tejidos. De las membranas del polimorfo nuclear se liberan lípidos bioactivos como las prostaglandinas y los leucocitos, que son reguladores de inflamación, y también libera radicales libres. Es decir, el polimorfo nuclear puede transformarse en un agente poderosamente tóxico sobre los tejidos. Es una célula que nos defiende, pero es como un comando fuera de control, en el sentido que puede matar las bacterias, qué sé yo, pero también las mismas sustancias que libera pueden dañar a células que no tienen nada que ver, que son como están de fondo, y puede producir daño a los tejidos. Por lo tanto, esto es como liberar un comando, ¿cierto? Hay que mantenerlo controlado. Si uno no lo controla, se puede descontrolar y finalmente terminar destruyendo y produciendo fallas de órganos. También es importante señalar que en forma evolutiva uno tiene una injuria, ¿cierto? Y después se desencadena la respuesta inflamatoria sistémica, que puede ser homeostática o dishomeostática, fisiológica o fisiopatológica, ¿cierto? Y después el paciente se puede recuperar. Y a veces la evolución hacia la recuperación o hacia la disfunción multiorgánica o la muerte depende de la aparición de otras injurias. Por ejemplo, alguien tuvo un gran quemado, por ejemplo, se quemó en un accidente. Y después ya se está empezando a recuperar y aparece una infección nosocomial. O un paciente ingresó por una apendicitis, una peritonitis apendicular, que es una cosa no tan grave, y en su recuperación hace una pulmonía, una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Un segundo golpe, un segundo hit. Y a veces este segundo golpe o hit determina que el paciente que se iba a recuperar finalmente vaya a una mala evolución. También es importante señalar que nosotros distinguimos en los promotores de inflamación o en las agresiones que desencadenan respuesta inflamatoria sistémica. Hay dos tipos de injuria. La injuria finita, que desencadena lo que he señalado hasta ahora, el cuadro clásico, inflamación, desinflamación, etc. Una injuria finita, por ejemplo, una peritonitis pendicular, es una perforación de úlcera gástrica, es un infarto con isquemia de perfusión. Es decir, injurias que vienen en el momento y se solucionan, digamos, pero desencadenan la respuesta, pero ya la injuria inicial ya es presa. La peritonitis pendicular, por ejemplo, se opera y ya no hay más peritonitis. La úlcera gástrica se opera y se sutura la úlcera perforada. El infarto se revasculariza el corazón y ya no hay más problemas. Esa es una injuria delimitada, una injuria única, que desencadenó la respuesta, y como no hay más injurias, el organismo tiene probablemente más posibilidad de recuperarse en el tiempo. Pero esto no siempre es así. Hay injurias que son persistentes, no son finitas. Por ejemplo, el politraumatizado, que va a tener masa de tejido destructivo durante meses. La pancreatitis aguda necrótica grave, que también va a estar la necrosis pancreática por meses. La hemorragia subaracnoidea grave y otras condiciones que en realidad ya no son finitas, por lo tanto desencadenan una perturbación persistente de la inmunidad innata y llevan finalmente a un desequilibrio muy profundo, donde en el tiempo el paciente se ve crónicamente inflamado, con una inflamación persistente, y también profundamente inmunosuprimido. Esto es difícil a veces de entender, cómo puede coexistir inflamación sistémica con inmunosupresión. Inflamación desde el punto de vista de inmunidad innata e inmunosupresión desde el punto de vista de inmunidad celular o adaptativa. Pero esto es lo que sucede cuando hay injurias persistentes. Esto es lo que se ha definido o se ha denominado PICS, el Persistent Inflammatory and Catabolic Syndrome, que es este síndrome que se ve en los pacientes críticos cuando han tenido una injuria prolongada. Una injuria persistente que perturba profundamente la inmunohomeostasis. Se genera un estado catabólico persistente inflamación, progresiva inmunosupresión, y estos pacientes muchas veces llegan a evolucionar hacia lo que llamamos el paciente crítico crónico, ¿cierto? Que muchas veces depende de ventilación mecánica y de soportes hospitalarios,
y a veces tienen que ser descargados en lugares donde existen los recursos, a long-term facilities, digamos, lugares donde los pueden mantener por meses hospitalizados, se deteriora la calidad de vida y va a una muerte quizá a veces lenta en el tiempo. Esto es diferente a lo que había señalado antes y se sucede por problemas de la adaptación inmune a una injuria persistente. La conferencia de consenso en 92 definió sepsis, SIDS, etcétera, y todo lo que señalé hasta ahora. En 2001 hubo una segunda conferencia, que actualmente se llama Sepsis 2, que describió el sistema PIRO. El sistema PIRO, ellos pretendían establecer una especie de sistema TNM para etapificar la sepsis, con predisposición, respuesta, infección y disfunción de órganos. En ese tiempo había mucho optimismo en la capacidad del avance en las técnicas de laboratorio para poder definir los riesgos. Por ejemplo, se sabe que en la generación de respuesta inflamatoria sistémica, la mayoría de la población, y esto sirve un ejemplo como una curva de Gauss, frente a una injuria responde en forma proporcional. Es decir, si la magnitud de injuria es X, la respuesta inflamatoria es X. Pero hay un porcentaje de la población, que es 10% más o menos, que frente a una injuria responde con una hiporrespuesta, una respuesta, son hiporrespondedores. Es decir, tenemos una injuria X y la respuesta inflamatoria no es proporcional, es menor de lo esperado. Por ejemplo, X partido por 2. Y hay un 10% de la población al otro extremo, que frente a una pequeña injuria hacen grandes respuestas inflamatorias X por 10. Y estos son pacientes que quieren más riesgo de morir, por supuesto, más riesgo de inflamarse de estas disfunciones de órganos. Entonces, lo que pretendía Piro, por ejemplo, en predisposición, era, ellos pensaban en el 2001 que iban a ver a esta altura del partido algunos exámenes de laboratorio que podían determinar si el paciente era hiporrespondedor, hiperrespondedor, para tomar medidas apropiadas. La infección en injuria, en ese tiempo se pensaba que para el 2018 ya no iba a haber laboratorio clásico microbiología, sino que iban a necesitar todas las infecciones por técnicas que buscan microarrays o técnicas que buscan material con las bacterias en la fábrica. La respuesta inflamatoria se pensaba a esa altura y íbamos a tener un laboratorio muy fácil para medir citokina, distintos mediadores inflamatorios, y íbamos a poder precisar con mucho más, en forma mucho más adecuada si el paciente estaba más inflamado, más inmunosuprimido, etc. Y las difusiones de órganos pensaban en esa época que íbamos a poder determinar a través de exámenes de laboratorio riesgo de disfunciones, mecanismos de disfunciones, se llamaba apoptosis, necrosis, etc. Nada de esas expectativas se cumplieron, pero nosotros, como les voy a mostrar a continuación, utilizamos el sistema PIRO para entender mejor el equilibrio de la respuesta de un paciente frente a una agresión. Y es así que frente a una injuria, X debe haber una respuesta X proporcional y idealmente sea homeostática, es decir, que no produzca disfunciones. Si tenemos una injuria que parece no ser tan grave, pero hay una gran inflamación y muchas disfunciones, evidentemente estamos en un estado mal adaptativo, un estado fisiopatológico, y yo debo estudiar qué está pasando, o sea, tratar de entenderlo. Debe haber un equilibrio entre la magnitud de la injuria, la magnitud de la respuesta inflamatoria y la producción o no de disfunciones orgánicas. La aparición de disfunciones orgánicas en relación a una respuesta inflamatoria es un mecanismo fisiopatológico, no es normal, y nos debe hacer pensar de que hay un desequilibrio en el proceso. De modo que yo tengo que estudiar siempre la relación entre I, R y O. Nosotros haciendo ejercicios, por ejemplo, en una sepsis urinaria, decimos, nosotros la respuesta inflamatoria la podemos clasificar de distintas maneras, y jugando. Uno puede decir, por ejemplo, con PCR, o sea, si la PCR es menos de 10, ¿no es cierto? Cuando el valor normal es 1, o sea, aparte el valor normal es 10, ¿sí? Pero en nuestro hospital es 1. Si la PCR sube hasta 10, decimos respuesta inflamatoria leve, o 1, 2, decimos cuando está entre 10 y 20, y 3, o sea, gran inflamación cuando la PCR está más de 20. Lo mismo se puede hacer con proparcitonina, por lo que ustedes quieran, pero en el fondo tratar de catalogar la respuesta inflamatoria. Las disfunciones de órganos, la O, le decimos, bueno, 1 significa un órgano, o 2 órganos, y así.
Entonces, si una respuesta inflamatoria leve, F1, en una infección urinaria y hay una disfunción de órgano solamente, decimos que hay proporciones, adecuado, es apropiado y el paciente en general está bien. Este es otro ejemplo. Imaginemos ahora una infección abdominal grave, una peritonitis estercorácea por perforación de colon, donde se ve que un paciente puede estar muy inflamado y con disfunciones, 4 disfunciones, y entre el paréntesis en 8 el esófago. O sea, 4 disfunciones, probablemente cada disfunción 2 puntos esófago, es decir, una disfunción en moderada, es decir, mucha inflamación después de una peritonitis estercorácea con disfunción de órganos moderada, es decir, hay una respuesta, hay una sepsis severa, por supuesto, hay disfunciones, hay riesgo de morir, por supuesto. Pero parece ser cierto esperable de que frente a una gran inflamación en esta condición haya disfunciones de órganos. Uno podría decir, bueno, para eso está cuidado intensivo, para tratar este tipo de paciente, podría decir que esto es esperable. Imaginemos ahora una situación distinta. Imaginen una infección de catéter, por ejemplo, donde el paciente aparentemente se inflama poco, o sea, un R2, pero tiene 5 disfunciones y un SOFA-12, es decir, esto es catastrófico. Evidentemente este paciente está muy mal porque hay un desequilibrio entre la injuria, ¿cierto?, que con una respuesta inflamatoria moderada, pero que esta respuesta inflamatoria genera disfunciones de órgano, refleja un muy mal control de la homeostasis inmune y refleja que un paciente, digamos, probablemente es un hiperrespondedor, que va a tener una evolución mala y alto riesgo de morir. Imaginemos otra situación donde existe un paciente, por ejemplo, joven con una peritonitis apendicular que se inflama harto, tiene un R3, pero tiene una disfunción leve de órgano. Es un paciente muy inflamado con muy poca disfunción. Yo diría que eso está muy bien, ¿no? En general. El ideal que sería que no tuviera disfunciones, por supuesto, pero si las tiene, que sea una disfunción leve, aislada, por ejemplo, una alza discreta de creatinina, qué sé yo, eso parece apropiado, ¿cierto? Eso parece, en general, decimos que este paciente tiene una buena homeostasis inmune, se inflama harto, pero poca alteración fisiopatológica. No importa cuánto un paciente se inflame, eso siempre es una alerta nomás. Lo que cuando se transforma en fisiopatológica esta respuesta, es cuando aparecen disfunciones de órgano. ¿Cómo enfrentamos la sepsis severa? Bueno, primero hay que reconocerla, por supuesto. O sea, muchas veces en la urgencia los pacientes que ya vienen con una sepsis se confunden con otras cosas, se confunden con accidentes vasculares, con tromboembolismo, lo que sea. Si reconocemos la sepsis, tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que ser rápidos, derivar oportunamente, hacer bundles de manejo, y el timing de la oportunidad de las intervenciones es muy importante. Tenemos que buscar el foco y tenemos que dar antibióticos en forma apropiada, ¿cierto?, y drenaje. Y debemos reconocer si el paciente tiene o no disfunción circulatoria, cómo está la perfusión. Si hay disfunción circulatoria y hay shock, el paciente entra en una cadena de la perfusión, lo que podemos llamar la cadena de la perfusión. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, le pongo el timbre a alguien que está en shock séptico y veo, imaginen un paciente viejito con una peritonitis en la urgencia. Entonces, el médico de urgencia o el cirujano puede llamar a pabellón, lo tiene que operar, tiene una peritonitis por perforación de colon, por ejemplo, y llama al anestesista y le dice, mira, tengo un paciente con un abdomen agudo de 70 y tantos años, te lo voy a operar ahora. Ese médico comete un error, porque lo que debió haberle hecho al anestesista es que el paciente tiene un shock séptico derivado de una peritonitis estercorácea. Y si le dice el apellido, shock, lo cataloga en esa forma, el anestesista se ve obligado, durante la anestesia, durante la cirugía, no solamente a dar anestesia para que el cirujano opere cómodamente, sino que también seguir reanimando. El diagnóstico del shock implica una reanimación continua hasta que el paciente se reperfunde y se muere. Entonces, debemos poner el timbre, digamos, y actuar en consecuencia. Y eso parte por definir correctamente la terminología. Si el paciente tiene un shock, debemos entrar en reanimación agresiva y eso mantenerlo hasta que el cuadro se supera. A eso yo lo llamo la cadena en la perfusión. En relación al foco, debemos reconocerlo oportunamente, debemos dar antibióticos de forma precoz y debemos, por supuesto, usar los conceptos PKPD que van a ser motivo de otras clases, que básicamente significa tomar en consideración cambios, aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos de los antibióticos. Por ejemplo, si un paciente tiene un shock séptico y
ha recibido 6 litros de volumen. Si yo doy las dosis convencionales de antibiótico hidrosoluble, la cantidad se va a diluir este antibiótico en 6 litros más de agua corporal, y por lo tanto con la misma dosis los niveles plasmáticos van a ser más bajos, por supuesto, y va a ser subterapéutico. Debemos ajustar los antibióticos y darlos en una forma que compense por estas alteraciones de tipo farmacokinético, ¿no es cierto? Y tener en consideración también cuál es el mejor perfil para usar la droga. Por ejemplo, un antibiótico como los beta-lactámicos, que depende de su eficacia del tiempo sobre la sim, quizás, y como son de vida media corta, quizás lo mejor sea darlos en infusión continua o prolongada de 3-4 horas para cortar o optimizar el tiempo sobre la sim, y así sucesivamente. Y en términos de drenaje, es importante ahí tomar decisiones. Quizás, por ejemplo, a veces mandar a un paciente a escáner que está muy inestable puede ser peligroso. Quizás valga la pena reanimar un poco, una media hora, y después bajar escáner, etc. Hay que dedicarse a este tema, es muy importante. También es muy importante evaluar la cinética, ¿no es cierto?, del proceso, la reserva fisiológica y la homeostasis inmunológica. Esto hay que hacerlo de la... ¿A qué me refiero? En términos de cinética, me refiero a que, por ejemplo, qué tan agresivo y rápido el proceso. Imagínate un paciente anciano con colangitis. A veces el paciente 7 días antes del ingreso se empezó a poner amarillo. 4 días antes del ingreso tuvo fiebre. 2 días antes del ingreso empezó a hacer delirio. Después, y así. O sea, el cuadro se va instalando en el curso de días. Y eso pasa muchas veces también con neumonias en los pacientes mayores, donde empieza el cuadro a priorizar a veces en una semana, por ejemplo. Hay otros cuadros fulminantes, por ejemplo, de shock tóxico, a veces meningococcemia. El paciente en la mañana está leyendo el diario y en la noche está conectado a un respirador y está apónico. Esta cinética del proceso hay que estudiarla, digamos, porque obviamente uno tiene que ser más agresivo mientras más violento y más rápido haya sido la evolución clínica del cuadro. El recuento plaquetario nos puede ayudar en eso. Las plaquetas son muy importantes en la defensa, entonces se consumen. Cuando un paciente ya llega a la urgencia con menos de 100.000 plaquetas, o le hacemos unas plaquetas basales y después a las 6 horas y caen más de 10.000 por hora, eso predice la evolución a un shock severo y tenemos que actuar en consecuencia. La reserva fisiológica es muy importante. Se refiere esencialmente a la presencia o no de comorbilidades, pero muy particularmente la comorbilidad cardiovascular, en el sentido que un paciente que tiene problemas para generar un aumento del gasto cardíaco proporcional a lo que exige una sepsis severa, va a tener problemas, digamos, y ese paciente va a tener que apoyarlo con drogas, con cuidado intensivo precoz, etc. Cualquier enfermedad, disfunción sistólica, valvulopatía, isquemia, fracción de eyección baja, hipertensión pulmonar, ventrículo derecho dilatado, puede afectar la capacidad, arritmias como la fibrilación auricular o marcapaso, pueden afectar la capacidad del corazón de elevar el gasto cardíaco. Y también la homeostasis inmunológica, en el sentido, y eso me ayuda en otro sentido. En el sentido, por ejemplo, si hay un paciente con SIDA y una sepsis, o un paciente que en quimioterapia con una sepsis, debemos pensar que quizás ese paciente no tenga las bacterias clásicas, sino microorganismos oportunistas o extraños, y tenemos que actuar en consecuencia también en el sentido de la selección de antibióticos inicial empírico eviquín. Dependiendo de nuestro análisis de cinética, reserva fisiológica y homeostasis inmunológica, evaluamos un riesgo. Y mientras mayor sea el riesgo derivado de este análisis clínico, el apoyo proactivo es el mayor. Si vemos una mala cinética, mala reserva fisiológica, probablemente ese paciente cuidado intensivo rápido. El paciente tiene una cinética lenta, la reserva fisiológica es buena, un joven, por ejemplo, y tiene una homeostasis inmunológica probablemente normal, probablemente ese paciente lo va a mandar a sala o lo va a mandar a cuidado intermedio. Probablemente el paciente que tiene una cinética violenta, viejito, y tiene una mala función cardíaca, lo vamos a conectar a un respirador artificial rápidamente, ¿no es cierto?, comparado con un joven, etc. De modo que esto nos ayuda a tomar decisiones. ¿Cómo podemos integrar todo esto? Vamos a dar el ejemplo de Winning. Nosotros pensamos en un destete, desde que conectamos a pacientes al respirador, por supuesto, pero en forma práctica, cuando sentimos que el estrés metabólico ya está ok, cuando sentimos que, por ejemplo, la inflamación empezó a declinar, porque ya la proteína C reactiva llegó a su plató y empezó a disminuir, cuando el foco está controlado, cuando el VO2, el consumo de oxígeno corporal ya pasó su máximo peak y empezó a declinar, ya pensamos que a lo mejor el paciente ya podría ser considerado para eventualmente desconectarlo del respirador artificial.
Y así, en una curva de inflamación, por ejemplo, sistémica, W winning, por supuesto, ustedes ven que uno en el gráfico de arriba ve un paciente joven que no tenga comorbilidades, aunque se esté inflamando todavía al segundo, tercer día, yo puedo considerar la desconexión a pesar que sé que la inflamación conlleva un aumento del consumo de oxígeno corporal, porque estoy seguro que ese joven probablemente va a elevar su gasto cardíaco, va a compensar y va a poder adaptar su situación cardiovascular a el incremento de ejercicio y de consumo de oxígeno asociado al retiro del ventilador. En la diapositiva abajo, sin embargo, se ve un paciente cardiópata, un paciente que tuvo un infarto, llegó con un mal corazón, y ese paciente probablemente yo no lo voy a extubar cuando esté subiendo la inflamación, porque eso significa también subir el requerimiento o el estrés hacia el corazón para aumentar el gasto, sino que probablemente lo voy a tratar de extubar cuando esté en el plató, como se ve ahí, de la inflamación, o cuando la inflamación incluso un cardiópata esté declinando, porque eso significa que el consumo de oxígeno va a declinar y la exigencia al corazón va a declinar. En relación a la curva de balance hídrico, probablemente en el gráfico de arriba ese paciente joven que no tiene comorbilidades, P0, digamos, sin comorbilidades, y U significa que una infección urinaria, está bien inflamado, tiene R3, tiene 2 disfunciones nomás, de un SOFA relativamente bajo. Ese paciente lo puedo extubar al segundo o tercer día, no importa que todavía tenga balance positivo. En cambio, en un cardiópata, de nuevo, un P3, un cardiópata avanzado con infección abdominal que es más grave, inflamado moderadamente pero con muchas disfunciones, ese paciente no. Ese paciente probablemente va a tener que depletarlo, eliminar, desescalar los fluidos para recién pensar en el winning. Y si la situación de base, el análisis PIRU, nos puede ayudar a pensar cuándo un paciente está preparado o no para pensar en extubar. Siguiendo con el ejemplo del winning, ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos manejar el VO2, o sea, el VO2 se puede manipular, bajar el consumo de oxígeno, bajar en el fondo la demanda de oxígeno a través de algunas medidas, a veces simples, y de ese modo facilitar que el paciente al sacando el ventilador pueda no ser tu ejercicio un estrés tan grande. Y así, cuando hablamos de hipermetabolismo, el que consumo metabólico aumentado en los pacientes, el tejido, este hipermetabolismo tiene varias fuentes, como vamos a ver en la clase respectiva. Hay una parte, por ejemplo, el trabajo respiratorio. Si un paciente, por ejemplo, está mal adaptado al ventilador o está sin ventilador y está respirando 40 por minuto, va a gastar mucho oxígeno respirando, con los músculos respiratorios ventilando. Si un paciente tiene mucha anemia, o tiene fiebre, o tiene taquicardia, etcétera, va a gastar mucho oxígeno a nivel del corazón, el estrés cardiovascular. Y eso, por ejemplo, el trabajo respiratorio me lo podría disminuir, ¿cierto? El estrés cardiovascular también, con medidas relativamente simples. El trabajo respiratorio, aliviando la compliance, por ejemplo, drenando derrames pleurales, poniendo ventilación no invasiva en un paciente que está extubado, quizás intubarlo, adaptarlo mejor al ventilador, bajamos el trabajo respiratorio, bajamos la demanda de oxígeno. En el estrés cardiovascular, si el paciente tiene una anemia, tiene una hemoglobina de 7 y lo transfundo, probablemente, ¿no es cierto?, voy a bajar la demanda adrenérgica sobre el corazón. Sobre el tejido inflamado y sobre el consumo metabólico hepático, no voy a poder intervenir, pero probablemente tengo que pensar a los pacientes. Si el paciente tiene dolor, tiene delirio, etcétera, si lo trato, eso probablemente el consumo metabólico del organismo y la necesidad de consumo de oxígeno va a disminuir. Entonces, cuando yo saque al paciente del ventilador, voy a aliviarlo, en el sentido que tiene menos exigencia de aumentar su transporte, porque el transporte tiende a aumentar para compensar el VO2. Si el VO2 está más bajo, necesito aumentar menos el VO2 y tengo menos estímulo sobre el corazón. Es bueno preguntarse cómo va a cambiar VO2 y VO2 al liberar a un paciente del ventilador. ¿Cierto? Uno siempre párense al lado de la cama y miren y piensen cómo va a cambiar el VO2 y el VO2 cuando yo saque al paciente del respirador. Y así uno podría decir, por ejemplo, que el VO2, que es gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno, puede eventualmente aumentar. Así que al sacar la presión positiva del ventilador y por lo tanto disminuir la presión intratorácica,
aumenta el retorno venoso. Pero también el DO2 puede disminuir porque si se estimula mucho adrenalina, aumenta la poscarga y eso puede bajar el gasto cardíaco. Y esto es peor si hay hipoxemia, peor si hay fibrilación auricular, peor si hay isquemia miocardial. Sí, el DO2 puede bajar y mantenerse igual o aumentar levemente cuando saca un paciente del ventilador. En cambio, el VO2, o sea, la demanda de oxígeno, siempre va a aumentar. Aumenta por aumento del trabajo respiratorio, aumenta por la adrenergia, aumenta por delirios y más todavía si hay delirio. Aumenta más todavía si es que no estamos en un plató del SIFT. Es decir, el VO2 va a aumentar siempre. Entonces la gracia está en ver si el DO2 y VO2 se pueden equilibrar, ¿no es cierto?, en este aspecto. Y así, en esta diapositiva, ustedes ven esto integrado, el VO2 siempre va a aumentar, el DO2, ¿no es cierto?, puede aumentar levemente o disminuir, y al liberar a un paciente del ventilador. Por lo tanto, si yo pienso en VO2, por supuesto, tengo que tratar de bajarlo lo más posible antes de sacar al paciente para que haya un equilibrio entre DO2 y VO2, que es la situación fisiológica normal. Y también, por supuesto, eventualmente tomar medidas para subir el DO2. Pero estas cosas, así tengo que pensar a los pacientes en términos de cuando pienso en algo tan importante como la liberación del ventilador. Como ideas finales, yo creo que es importante entender la respuesta inflamatoria sistémica y sobre todo la relación entre injuria, respuesta y disfunciones. Esto nos va a permitir predecir los cursos evolutivos del paciente crítico, anticipando las cosas en el sentido de tomar medidas, por supuesto, oportunas y fisiológicamente adecuadas. Muchas gracias.